Pues nada, si os parece bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, a aquellos que estáis aquí presencialmente y a los que estáis conectados a través de Zoom. Quiero lo primero dar las gracias al Hotel Urso por esta oportunidad de hacer estos 4 eventos que vamos a hacer a lo largo del año. La idea es vincular el hotel con eventos de arte y esta es la primera vez que ponemos en marcha el evento. Quiero dar también las gracias a Bridge, al equipo de Concha y Marisa de comunicación por darle difusión y sobre todo por apoyarnos en toda la creación del mismo, al equipo de Red Collectors y de Arte Global que trabajan bastante duro para que haya salido adelante. Y por supuesto quiero dar las gracias a mis 2 compañeros de mesa, mis compañeros y amigos en este viaje por el arte y por el coleccionismo del arte, que son Cecilia y José Luis. Esta iniciativa surgió este verano en Burdeos. Nos fuimos a Burdeos porque había una feria de arte y como ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, aparte de ser amigos también son coleccionistas y compartimos la pasión por el arte, nos propusieron hacer una charla y queríamos hacer una charla fácil para ayudar a la gente que entendiera o que le gusta el arte, que quiere empezar a coleccionar y cuáles serían los trucos desde el punto de vista de los coleccionistas y en este caso mío como asesora. Y la verdad es que salió muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho y les propuse volver a repetirlo y me dijeron que sí. Dije yo, pues nada, es la oportunidad perfecta de llevarlo a Madrid. Los 7 trucos los vamos a ir hablando entre los 3 a lo largo de la charla, pero yo quería hacer una primera introducción, un poco para explicar en un caso, a través de un caso concreto, qué es lo que nos lleva a coleccionar. Porque yo creo que los ejemplos son los que nos ayudan a entender muchas veces mejor las ideas. Bueno, esta es la historia de una obra de Pablo Picasso que se titula El sueño, el Rêve, que pintó el artista en el año 32. En aquella época era un joven artista español que estaba dándose a conocer a nivel internacional y está exponiendo en ese momento en la ciudad de Nueva York. Hay una pareja de jóvenes de origen judío, él era empresario, se enamoraron de la obra de Picasso y decidieron que querían comprar una pieza. Estaban empezando con sus negocios y no tenían suficiente dinero. La obra en la galería valía $7.000 y les parecía como una cantidad bastante importante y tuvieron que pedir un préstamo. Esto fue el inicio y el comienzo de un amor hacia el arte, hacia el coleccionismo, y ellos llegaron a ser a lo largo de los años unos grandes coleccionistas. Para poder comprar esta obra, que no sé si lo he dicho o no, tuvieron que pedir un préstamo. Y esta obra convivió en su casa. Esta es una imagen de la casa de ellos durante todos los años que vivieron. Sé que llegaron a convertir en unos grandes coleccionistas de arte. Incluso él fue considerado por dentro del propio sector y por varios museos americanos como una persona que tenía criterio, sobre todo que tenía conocimiento de arte y formó parte de los consejos a la hora de tomar decisiones de compra. Durante la época que ellos vivieron, porque posteriormente fallecieron, claro, ayudaron y apoyaron a artistas de su generación y compraron siempre de artistas no solo una obra, sino varias obras. En los años 90 fallecieron, primero falleció él y luego falleció ella, y sus hijos tenían una grandísima colección en ese momento de obras de arte y decidieron sacar a la venta algunas de ellas. Este fue el caso del Sueño y en aquel momento la obra se vendió en $49 millones. Claro, me diréis, es Picasso. Sí, pero Picasso, ellos cuando fijaron cuando se fijaron en el artista no sabían que era Picasso, que iba a ser lo que fue posteriormente. Esta obra sigue, porque se ha llegado a ver hasta en 2 ocasiones más, y la última vez, si no me equivoco, se vendió en $160 millones. Esto nos permite conocer y entender la trazabilidad desde el punto de vista del arte como inversión, como revalorización. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Pues yo creo que nos sirve para entender por qué se colecciona. La gente compra coleccionando arte que le gusta, que le emociona, que le dice algo. Normalmente compramos artistas próximos a nuestra generación, pero también compramos para compartir. En su casa hacen fiestas con sus amigos, se convierte en una pasión de los dos, ellos dos compran en pareja, pero también el arte es una buena inversión bien comprado. Normalmente no se compra para vender, entonces no podemos hablar de una inversión con intención de venta, sino más bien de una revalorización o un legado que dejamos a nuestros hijos y a nuestros herederos, y durante el momento disfrutamos de ello.
Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo que nos ayuda a entender muchas cosas. Si hablamos de inversión, podemos ver, según ArtPrice, cómo ha evolucionado los precios en el caso de Picasso en los últimos años, y si, por ejemplo, en este gráfico vemos que si hubiéramos invertido 100 euros en el año 2000, hoy tendrían un valor de 243, y estamos hablando de un periodo de 22 años aproximadamente. Otros datos económicos que nos analizamos también desde el punto de vista del mercado del arte es la evolución de los precios a lo largo de la historia. En este gráfico lo que podemos ver es una comparativa de los precios de venta en el segundo mercado, que son las subastas, en comparación con el S&P 500, con las empresas americanas que cotizan en Estados Unidos. Y bueno, podemos ver que a medio y largo plazo la revaloración es mucho mayor. ¿Dónde podemos comprar? Existen diferentes sitios donde podemos acercarnos a comprar, y eso van a ser otras de las cuestiones que vamos a hablar con Cecilia y con José Luis. Podemos comprar en galerías, en ferias, en subastas, podemos recurrir a la figura del asesor, que en este caso es la mía, o sobre todo en los últimos años cada vez más a través de las plataformas, a través de online. En este mercado del arte interviene el artista, que es el que crea la obra de arte, pero necesita de estos intermediarios que son los que ponen en valor su obra en el mercado. Luego estarían otro tipo de personas dentro del mercado, como es el caso de los curadores o comisarios y directores de museos. Si vemos un gráfico más que nos permite entender cómo va evolucionando las ventas a nivel internacional, vemos que en el año 21 se cerró en 36.000 millones de dólares, casi 37.000, y el 65% se generó fundamentalmente en galerías de arte, el resto en subastas. Otro dato interesante que me parece también importante compartir con vosotros es qué volumen se está realizando de ventas online, y como podemos ver, a raíz de la pandemia se ha disparado. Cada vez digamos que las personas están más familiarizadas con el soporte digital. Y el mercado internacional del arte, ¿cómo se reparte? Pues como podéis ver aquí, el 43% de las ventas se realizan fundamentalmente en Estados Unidos, frente a China, que es el segundo país que generaría el 20%. Dentro de este queso, digamos de alguna manera, aparece España también, que representa el 1%. En este gráfico se incorpora tanto el primer mercado de subastas como el del mercado de las galerías, y bueno, España es el 1% sobre todo por Arco, porque grandes las transacciones se realizan en la feria de Arco. Las fuentes fundamentalmente son ArtPrice, Art Basel o Claire McAndrew, de todos los gráficos que os estoy poniendo. Otro dato también es interesante es ver cuál es el top 10 de los artistas más vendidos, no tanto por estilo, sino a lo largo del año pasado, independientemente del estilo. Y vemos que Pablo Picasso sigue siendo el artista que más se vende a nivel internacional, seguido de Basquiat, Warhol, Monet, Banksy, por supuesto, Richter, entre otros. Y bueno, está el chino Zhao Wuqi también. Bueno, y entonces aquí ya como a modo de introducción, porque se colecciona, y bueno, vamos a empezar a charlar nosotros. ¿Te parece, Cecilia? Me parece bien. Bueno, nosotros definimos estos 7 trucos, hablando entre los 3 que nos parecían interesantes para definir cómo empezar a coleccionar. El primero que identificamos es compra lo que te gusta. ¿Qué piensas? Pues vamos allá. La verdad es que parece como muy rimbombante esto de coleccionista de arte, pero digamos que el arte me gusta como espectadora, que es así como empecé de niña. Me llevaban a museos pues desde que tengo 4 años, y dice mi madre que al parecer me paraban las obras, entre otras, de arte contemporáneo, y Picasso fue una de ellas. O sea que debe de haber algo en ese tipo de obras que al menos te dicen algo. Y desde luego es uno de los criterios que para mí pesan particularmente. Sé que Elisa tiene estudios muy sesudos sobre distintos tipos de coleccionista, y quizá yo no soy de las de revalorización, en el sentido que no pienso en el arte cuando lo compro en una inversión. Me interesa saber, obviamente, y también el precio tiene mucha relevancia porque tengo un presupuesto, pero desde luego mi primer elemento es que a mí me diga algo, que me llame al corazón, que hay algo que me llame para yo quedarme mirando y que me interesa lo que hay detrás. En general, si tengo la oportunidad de poder hablar con el artista, que es algo que Elisa me ha facilitado en muchas ocasiones, pues la verdad es que para mí le da un valor adicional si el artista está vivo, porque te cuenta más sobre qué es lo que hay detrás.
y eso es algo bueno, que sí, que ha formado parte de un elemento muy relevante en las compras que he podido hacer, o a lo mejor no he podido llegar a hacer porque el presupuesto no me daba, pero que realmente ha sido algo que he disfrutado del proceso, aunque no haya acabado eventualmente en compra por limitaciones presupuestarias. ¿Y en tu caso, José Luis? Sí, o sea, yo creo que en mi caso es parecido, ¿no? Es decir, yo creo que el arte, mi familia también me lo han inculcado desde pequeño, es decir, con visitas a museos hemos tenido el privilegio de poder ir a grandes museos y ahí eso es agradecimiento a mis padres, y efectivamente siempre me ha interesado, me ha gustado mucho la historia del arte, aunque estudié Derecho, pero bueno, me ha gustado mucho la historia del arte. Y cuando conocí a Elisa, cuando nos hicimos amigos, o sea, ese gusanillo que Elisa me transmite hace que aflore de nuevo, digamos, esa pasión que siempre he tenido y que siempre me ha gustado por el arte. Y cuando he podido, pues entonces hemos empezado a comprar alguna pieza que es, como dice Cecilia, ser coleccionista. Yo creo que son palabras muy grandes. Bueno, tenemos algunas piezas que bueno, con un cierto hilo conductor llevado por Elisa de la colección, o bueno, de la colección o del grupo de piezas que podemos tener en casa. Y efectivamente, pero creo que efectivamente te tiene que transmitir, es decir, hay obras que pueden ser muy importantes, de artistas muy buenos, que se revalorizan mucho y que pueden ser accesibles, pero si no te gusta, me es muy complicado comprar. Es decir, yo no estoy en el momento en el que compro cuadros solamente pensando en la revalorización y meterlos en un almacén. O sea, yo, en mi opinión, por ahora, y es por ahora, que los cuadros los compro para disfrutarlos en casa, es decir, con amigos, con familia, y por lo tanto es importantísimo que efectivamente te transmite y te diga algo. Después tienes la parte en la que efectivamente conoces al artista, conoces al galerista y te cuentan el proceso de creación de la obra, lo cual es interesantísimo para poder después entender, porque hay cosas que las sientes y cosas que después tienen un proceso por detrás, no solamente técnico, sino también de creación. Y eso, de ahí un poco, que quizás efectivamente nos facilita la posibilidad de hablar con galeristas y hablar con artistas y entender, digamos, la obra en su conjunto, ¿no? A mí lo que me pasa, porque yo estoy aquí como asesora, pero también estoy como coleccionista. Claro, cuando me pongo en perfil, soy asesora, el cliente va a comprar lo que le gusta y es enfocarte a lo que le interesa. Otras veces cuando yo compro lo que a mí me gusta. Para mí, cuando empecé a comprar con 25, 26 años. La primera obra que compré fue un grabado de Chillida y estuve pagando a plazos durante un año porque no tenía dinero suficiente. Y compré Chillida porque me fascinaba Chillida. La obra sigue estando en mi casa, sigue siendo para mí una obra muy importante. La sigo viendo cada día y cada día descubro algo. La tengo en casa y no me canso. Digo, para mí esto es como el amor. Es como, imagínense ustedes, casarse con un señor que no le gusta nada y lo tiene que ver todos los días. Pues no. Con el arte es lo mismo. O sea, nos tiene que sorprender. Pero claro, eso es algo muy personal. Entonces, por eso digo que en mi caso puedo dar la versión como profesional, pero también como compradora, que es comprar lo que te gusta porque lo vas a ver todos los días. Bueno, esto sería el primer truco. Luego, si queréis, abrimos el micrófono para que comentáis todo lo que queráis, porque aquí estamos entre amigos. La idea es hacer una charla entre amigos. Aquí estamos amigos, o sea, todos amigos para charlar. Educar el ojo sería el segundo truco. ¿Qué entendemos por educar el ojo? Adelante. Pues educar el ojo es ver mucho, o sea, es dedicarle tiempo, es ir a muchas galerías que no hay que por qué comprar, ni muchísimo menos porque sería imposible, pero hay que ver mucho arte. Es decir, yo cuando empecé, que me acuerdo que Elisa me decía, o sea, al principio, pues oye, sabía muy poco o nada, y menos de arte contemporáneo, que es muy complicado saber de arte contemporáneo, pero al cabo del tiempo, Elisa me decía, es que te escucho ahora, te escucho hace 2 años, y es que no tiene nada que ver, o sea, simplemente porque vas viendo, y entonces hay artistas que de repente te dices, oye, me suena a fulanito, y entonces vas viendo efectivamente la influencia de unos artistas en otro. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues oye, ahí se hace viendo libros, buscando en internet, teniendo curiosidad por el arte, yendo a ferias, yendo a galerías, a medida de cada una de las posibilidades que tengan. Pero yo creo que con los medios que hay ahora mismo es muy accesible para todos. No te tienes por qué coger un avión e irte a la feria de Fritz de Londres en octubre, sino que, oye, te metes por internet, que básicamente las galerías tienen descargados, y es mirar y mirar y mirar y mirar y ver. Y eso es, para mí, es educar el ojo. ¿Y en tu caso, Cecilia? Hay una parte que sin duda es idéntica, en el sentido de haber podido compartir la oportunidad de ir a galerías y a ferias, pero creo que tengo que dar un poco más alto,
Pero distinguiría dos elementos. Uno, la parte autodidacta, digamos, que es que tú te preocupas por saber y lo haces tú sola, de la misma manera que un día decides ir a un museo y eres tú la que estás, digamos, vagando por las salas y te paras en lo que te interesa y lees eventualmente alguna sinopsis o algo que el comisario o la comisaria haya establecido en la obra. Pero luego hay otra parte de educar el ojo con ayuda, en el sentido que no es lo mismo ir a ver el museo con una audioguía o con una guía que te va parando eventualmente en determinadas piezas y eventualmente la redescubres otra vez. O sea, seguramente muchos de los que estamos aquí, el Prado es un museo que tenemos la suerte de haber podido ir muchas veces. Pero las veces que yo he ido después con guías, el mismo cuadro que he visto muchísimas veces, pues tiene una dimensión diferente porque aprendo algo más, aparte de lo que yo me haya podido documentar o algo que me haya llamado al corazón. Y en esto juegan un papel muy importante Elisa, en particular, porque te va también contando cosas y ella te educa también el ojo. Y luego los galeristas, o sea, el preguntarles. Y además están ahí que lo que desean es tener a alguien para contarles. O sea, sí. Y es una realidad, con lo cual creo que estas dos vertientes, digamos, la autodidacta, pero también la dirigida por expertos, creo que son los dos elementos que para mí me siguen guiando en seguir educando el ojo, porque esto es un trabajo afortunadamente que no termina y por eso tiene tanta gracia, yo creo. Que se nos sabe clarísimamente la explicación, digamos, que hay detrás de la obra, que es un poco lo que decíamos. Eso es fundamental, efectivamente, o sea, que el galerista te explique la evolución o que un experto te explique la evolución de ese artista te ayuda efectivamente a educar el ojo, obviamente, digamos, en relación con la obra, no sin duda. Fijaros lo interesante, porque yo me llevo dedicando 20 años al arte profesionalmente, pero todos los días siempre hay algo nuevo que descubro, y eso es lo que me fascina de mi trabajo, que nunca me aburro, porque siempre hay artistas nuevos que están investigando, innovando sobre nuevos lenguajes, sobre nuevas técnicas, sobre nuevos soportes, y con lo cual la educación del ojo es un proceso continuo. O sea, no es estático, llega un momento que sigue evolucionando en el tiempo y tú, en el momento que te metes dentro ya, es que cada vez quieres saber más, y eso es lo maravilloso del arte, que no te vas a quedar nunca estancado, porque los propios artistas siguen evolucionando y siguen investigando, ¿no? Pues ahora con todo este boom que ha habido estos años con el tema del NFT, que te puede interesar o no, pero bueno, son nuevas formas y diferentes disciplinas sobre las que se está trabajando y evolucionando. Entonces yo creo que eso es algo bastante fascinante del arte. Voy a mirar la chuleta, que vamos por la tercera, ¿verdad? Sí, ya. Sí, la tercera es el precio. El precio es como el gran problema del arte, ¿no? Yo soy profesora de tasación en la universidad desde hace mucho tiempo. Soy economista e historiadora del arte, tengo los dos perfiles y aparte soy perito judicial en temas de tasación y he hecho tasaciones, un montón de tasaciones. Pero es que el precio sigue siendo la gran duda sobre el comprador de arte. ¿Por qué este artista vale 1.000 y el otro vale 100.000? ¿O por qué este artista se ha rematado en 1.000.000? Entonces, yo creo que eso es como la gran fascinación del mundo del arte, ¿no? ¿Qué opinas tú, Cecilia, en tu caso, cuando te has acercado al arte y has visto el tema de los precios? Cuando voy sola, que es cuando voy más a ciegas, la verdad es que pienso primero en el presupuesto ideal que me he puesto. Claro, pues yo tengo un presupuesto para bolsos y zapatos, que puede ser más amplio que otros, y luego tengo presupuestos para eventualmente piezas de arte, y también depende del contexto. Si es algo que está preparado ex ante, es decir, si Arco, que es algo que ocurre periódicamente, sé que todos los años voy a ir, y eventualmente no significa que digo, pues me voy a gastar tanto, pero digo, si hay algo que realmente me llama, mi budget va hasta aquí. Luego a veces que me he hecho alguna excepción, pues sí, y otras veces que no he comprado nada, pues también, y no porque no me haya gustado, sino que no ha tenido el valor de la emoción que me ha creado tanto como para que yo desembolse el dinero correspondiente. Así que definitivamente en mi caso el presupuesto es muy importante. Pero cuando voy asesorada me siento como más sobreseguro de qué es lo que voy a hacer. O sea, si hay algo que me ha llamado mucho, y es más, cuando voy sola, nunca compro yo sola. O sea, llamo a Elisa y pregunto, le digo, oye, me dicen este precio, ¿esto tiene sentido para ti o no lo tiene? También para entender si, ya habiendo pasado que esto puede estar en mi presupuesto, si esto tiene algún sentido, o porque siempre siento que a lo mejor me pueden tomar el pelo y yo no tengo tanta seguridad en ese campo como para lanzarme, en particular si es un importe
muy importante. Si es pequeñito, pues sí me puedo arriesgar, digamos, un poco más a hacerlo sin ayuda, pero para mí el asesor o la asesora de arte es como una pieza que es fundamental. No puedo vivir sin Elisa cuando puedo pensar en que voy a desembolsar un dinero, y un dinero en dos medidas, que se une al truco número 1 de lo que te gusta. Antes hablamos de lo que te gusta pensando en cuando compras para ti, pero a veces compras para tus amigos. Es algo que afortunadamente he aprendido en este trayecto, que los regalos de bodas, en vez de ser una cosa que dice voy a comprar una lámpara que eventualmente no les gusta nada, o ir a una lista de bodas que siempre me siento como que pongo un dinero pero que eso no tiene realmente, no siento que haya el mismo valor. Pero si puedo comprar una obra de arte que pueda ser algo que les guste y que van a disfrutar tanto como lo que yo disfruto en mi casa, pues a mí eso me inspira más. ¿Y quién llamo? Pues a Lisa otra vez, donde aquí tenemos que hacer un ejercicio diferente, porque ya no es lo que me gusta a mí, ya no es lo que le gusta a ella, sino que encima estamos comprando para un tercero. Pero claro, ese tercero se va a acordar de mí bastante si la compra, digamos, no tiene sentido. Y ahí el precio obviamente es fundamental, porque en general el budget está hecho por la colecta de todos los amigos que vamos a participar en la compra en cuestión. Sí, o sea, yo creo que con el precio es lo que echa a mucha gente para atrás en el momento de coleccionar arte, ¿no? Primero, porque todo el mundo piensa que eso es un club muy, muy exclusivo para gente que tiene muchísimo dinero, porque todo el mundo piensa en coleccionismo de arte y se te viene a la cabeza los impresionistas que valen de centenares de millones, o Picasso, y entonces, oye, hay para todos los gustos de todo tipo. Es decir, yo hay obras que he querido comprar y que no me he podido permitir, y Elisa me dice, oye, pues ¿por qué no compras un grabado o te compras una litografía seriada? O al final pues es una manera de tener al artista en casa, y después eso podrá revalorizarse o no, pero bueno, si te transmite, pues lo puedes hacer. Pues el precio es algo que nos da vergüenza normalmente preguntar, es decir, vas a la galería y es como hablar de precios está como mal visto. Oye, pues hay que preguntar lo que valen, porque desgraciadamente el dinero es finito. Si el dinero fuese infinito, pues efectivamente no tenemos problema, pero yo como Cecilia me trato de hacer un presupuesto que normalmente siempre incumplo, pero bueno, intento incumplirlo por lo mínimo posible, pero es inevitable te tienes que hacer un presupuesto, porque si no estás perdido. De otras cosas porque te vuelves loco y bueno, efectivamente, o sea, no tiene mucho sentido. Por tanto, en mi opinión, el precio es importantísimo, tener un presupuesto y sobre todo perder el miedo a preguntar y perder el miedo a negociar, digamos, con las galerías, los precios, los impuestos que llevan esos cuadros, si van con impuestos, sin impuestos. O sea, yo creo que hay que hablar de dinero, porque desgraciadamente el mundo mercantil en el que vivimos te obliga a ello. Y efectivamente, en cuanto a los regalos, yo no soy de regalar arte, pero no por nada, sino porque pienso que me gusta para mí, entonces al final me lo termino quedando y compro una lámpara, o sea, a mí no me pasan esas cosas, ¿sabes? Tengo una pregunta, no sé si puedo hacerla ahora o hacemos luego. Lo hacemos desde al final, ¿te importa? Así acabamos todo, pero te la... Bueno, lo haces ahora, ¿no? Venga, hazla ahora. Sí, no, igual está cubierta luego, pero, o sea, si tú vas a comprar unas acciones, pues te puedes documentar fenomenal de precios históricos, de la compañía, etcétera. ¿Cómo nos podemos documentar, más allá de contar contigo? Mira, ahora... ¿Cómo los que no estamos muy metidos, pero que nos gusta el arte, podemos documentarnos de artistas, precios, futura liquidez de esto, bueno, lo que haya? A ver, eso como tal, como tú lo tienes enfocado, realmente no existe. Lo que existe son páginas web donde tú puedes entrar, por ejemplo, Red Collectors, tú entras y los precios están públicos. De esas obras. De las obras, de los artistas. Entonces ahí tienes unas referencias de precios, porque realmente si tú vas a una galería los precios no son visibles, hay que preguntar. Por si hablábamos de que hay que preguntarle a las galerías y establecer ese primer diálogo. Luego está el tema de las subastas, que hay otras páginas, generalmente son plataformas de internet donde está toda esta información, como por ejemplo Sarprice, tú tienes todos los precios de venta en históricos que ha habido de los artistas. Lo que pasa es que muchas veces son plataformas de pago. Entonces tú ahí puedes llevar una trazabilidad de cuál ha sido la evolución de los precios de esos artistas para tener un conocimiento de cómo se están evolucionando y cómo puede revalorizarse o evolucionar. Pero es esto, ahora mismo la información como tal sobre todo la tienes en internet. Yo creo que es bueno, que haya una transparencia y que la gente pueda tener acceso a esa información, y si no está, pues se pregunta, y para eso está el galerista. Sí, o sea, mira, a mí, en mi experiencia,
Claro, o sea, cuando yo me metí en esto, sí, porque tú tienes la parte de la pasión y tal, pero hombre, también se trata, o sea, no te digo que se invierta en arte, que hay mucha gente que lo hace, como el que invierte en acciones, esperando una revalorización. Yo creo que eso es complicado, pero criterios, o sea, igual que en unas acciones, como tú dices, oye, pues tienes las cuentas anuales y vas viendo los EBITDAs y la evolución de los negocios por sectores, y hay 18 millones de estudios. En el arte, lo que yo he aprendido, que en mi modesta opinión, al final tú miras un poco quién es el artista, es decir, qué premios tiene, en qué colecciones está, qué museos tienen obra, cuántas exposiciones propias o colectivas se ha realizado, en qué ferias está, qué galerías les lleva, y eso más o menos te puede dar una idea de si el artista, digamos, tiene recorrido al alza o simplemente o ha tenido recorrido al alza hasta ese momento. Después, oye, puede cansarse, porque los artistas son artistas, se puede cansar de pintar y se acabó, con lo cual, bueno, oye, pues ahí tienes. ¿Y la edad? El gran problema que tiene, bueno, y la edad, ¿no? Y la edad, que José Luis tiene mucho ojo. Ya. Cuando compra una obra, muchas veces el artista se nos muere enseguida, lo cual revaloriza la obra. No, Entonces, bueno, si José Luis ha no pasado tiene una alguna obra, vez, solo hay que alguna vez, seguirlo. pero no tengo nada que ver con eso. No, el gran problema que tú dices, o sea, las acciones, o sea, el mercado, no hay un mercado secundario igual que la bolsa, y y la liquidez de la pieza no es lo mismo que un mercado secundario como puede ser la bolsa, donde te vas y lo vendes, ¿no? Tiene liquidez, pero es mucho más complicado, no es, o sea, pues al final pues sí, o sea, tú puedes vender una obra a través de expertos como Elisa que te la pueden colocar en el mercado secundario o a través de subastas, pero no es tan inmediato como el que tiene efectivamente unas acciones. Y luego el tema de la evolución de los precios de los artistas, siempre estamos hablando a medio largo plazo, o sea, tú piensas que ¿qué influye en el precio del arte de un artista? Pues influye el currículum, como os han dicho, cómo se está rematando sus precios en el segundo mercado, pero también su capacidad, y son aspectos como mucho más subjetivos, ¿no? ¿Qué capacidad de innovación y de qué creatividad tiene el artista? Cada vez que crea una serie de obras, tienen que ser, o sea, yo creo que es muy complicado ser artista, tiene que ser igual de bueno o mejor que el anterior y continuamente estar innovando. Esa capacidad de innovación necesita un proceso, digamos que la cocción del artista es más lenta. Y además tiene que ser validado por los agentes del mercado. Entonces es difícil a veces hacer esos paralelismos, ¿no? Se puede hacer, pero como te digo, siempre pensando más a medio largo plazo. Digamos que al final muchos de los que estamos aquí, aparte de que podamos pensar en el precio, ¿no? Muchas veces también compramos algo que nos gusta y nos interesa, con lo cual tienes el valor que no tiene una acción, que es la parte estética o la parte social, ¿no? Y ahí pasamos al siguiente punto, que sería compartir con amigos y con familiares, y es lo que más nos gusta en el arte, ¿verdad? Por eso nos fuimos todos a Burdeos este verano, nos lo pasamos fenomenal. ¿Verdad, Cecilia? Para mí el compartir con amigos y arte tiene varias dimensiones. La primera es la caza, o sea, el proceso en sí mismo es divertido. Los planes de arte suelen ser divertidos en sí mismos, porque normalmente tienes la ocasión de poder reunirte con amigos que a lo mejor no ves en otras ocasiones y tienes como ese momento para verte, estás haciendo algo que compartís el amor por aquello, no necesariamente os gustan las mismas obras ni por los mismos motivos, pero como que os vais enseñando también las cosas que os gustan. En general suele haber alguna cena asociada, o sea, quiero decir, es todo un plan en sí mismo, además de alrededor de ese concepto del arte. Luego además está el momento caza en el sentido de si realmente hay como una pieza y además nos vamos retroalimentando, sí, esa y forma se parte, pican entre ellos, se pican. Eso es muy malo. Forma parte, digamos, de un ejercicio social, también de seres humanos que estamos compartiendo algo que la verdad que yo al menos disfruto enormemente. Hay otra dimensión, que es la dimensión, en este caso, más personal, con tu pareja, en mi caso, y creo que José Luis, que le conozco mucho, pero bueno, no lo voy a desvelar antes de que lo diga él, pero que compartimos en nuestro caso, que a nuestras parejas les gusta también el arte, con lo cual es un momento de pareja también interesante. Y os puedo decir que a mi marido y a mí no nos gustan las mismas piezas en general, o sea, tenemos unos gustos muy diversos. A veces esto acaba en sus discusiones en cuestión, porque vivimos en la misma casa y la obra en cuestión va a acabar en una pieza que vamos a compartir ambos. Pero bueno, nos permite, yo creo, conocernos mejor, también como seres humanos a través de las obras, porque lo que nos interesa dice algo de nosotros, mucho.
creo que no sé si fue en Burdeos cuando comenté una anécdota que no me importa repetir aquí, porque como no estáis en Burdeos no lo vais a sentir como una repetición, pero cuando yo me fui a casar pensé, aparte del vídeo de cuando eres pequeño y que muestras cómo éramos hasta que llegamos a ser novios, en explicar o compartir con toda la gente que va a tu boda y que quieres y te quieren tanto, cómo soy yo, sobre todo para la otra parte que te conoce un poco menos. Y pensé en obras de arte que me pudieran describir, de algo que dice mucho. Y cuando ves lo que seleccioné, pues cualquiera que conozca esas obras de arte y que me conozca, dice mucho de mí. Es que yo que me dedico a protección de datos, nadie lo diría, pero eso puede ser un bonito perfil de protección de datos, el ver lo que yo hice, que fue un montaje collage del tipo de obras de arte que para mí me han dicho mucho y que pienso como que me representan. Sí, o sea, yo, efectivamente, como dice Cecilia, yo comparto con mi mujer la pasión por los cuadros y por el arte en general. De hecho, cuando fuimos a Burdeos, María no pudo venir y entonces le mandó una foto y le dije, oye, ¿qué te parece? Como no has podido venir, te voy a llevar un cuadro. Entonces me mandó una carita sonriente y efectivamente fue así, pero la realidad es que es divertido porque, como dice Cecilia, primero, o sea, somos amigos desde hace muchísimos años, nos conocemos hace más años de los que nos gustaría ya recordar, y el arte, digamos, nos ha unido incluso más. O sea, nosotros además, yo no vivía en Madrid hasta hace no demasiado, he vivido fuera de Madrid mucho tiempo, y siempre hemos venido, pero siempre hemos tratado de venir, por ejemplo, a Arco. Entonces, esa reunión de Arco anual, pues como dice Cecilia, es primero que es muy divertida, pues nos llevamos muy bien, se organizan planes muy divertidos, no tienen por qué ser excesivamente caros, es decir, no hay que irse a Burdeos ni a irse a Londres, o sea, te puedes quedar un día para ir de galerías por Madrid, que hay muchísimas galerías, es muy divertido, después te tomas un vermut estupendo, comes y para casa, o sea, que el arte al final hemos encontrado ese nexo de unión. Distinto es que efectivamente nos picamos y nos hemos prohibido comprar cosas sin que nos lo digamos. Entonces Elisa me dice, oye, pues si yo no he comprado, entonces ella me dice, ¿tú por qué compras sin contarme? ¿No? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? nos hace que la cosa sea mucho más divertida, ¿no? O de repente vas y no, va a comprar, pero si este cuadro lo quería yo, o sea, me lo has quitado. Entonces ese tipo de cosas pues hace que al final sea como divertido, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, yo creo que esa parte, digamos, social que nosotros ya tenemos, yo creo que es importante porque lo hace muchísimo más llevadero y la verdad es que es divertidísimo. Y a mí me gustaría añadir el momento niños. Yo tengo un niño de 7 años, casi 8, y como yo tengo este defecto, que es que me gusta mucho el arte y me gusta mucho comprar, pues tengo la casa llena de cuadros. Entonces, claro, mi hijo ha convivido con el arte, cosa que, por ejemplo, en mi caso no ocurrió. La pasión del arte me viene, no sé por qué, porque en mi familia a nadie le interesa. Pero en mi caso sí, entonces mi hijo ha convivido con el arte. Y no es que quiero que sea un experto en arte, ni nada, es que desde pequeñito cogía el lápiz, pintaba cosas que veía en casa. Desde pequeño le ha interesado ir. No soy la típica madre pesada que me lo llevo todos los fines de semana de museos, porque creo que no, que también tienen que jugar, ¿no? Pero creo que esa parte educativa hacia tus hijos es también muy importante y que la puedas transmitir. Si no les gusta y les gusta más el fútbol, oye, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, si se puede ir sembrando esa semillita, igual que lo puedes hacer con la música, con el teatro, con otra serie de disciplinas, es importante. Bueno, yo tengo una anécdota con mi marido. Mi marido, cuando me conoció, yo ya era así, o sea, ya venía con el pack, entonces no había otra. Pero ya cuando nos casamos me confesó, Elisa, a mí es que realmente me gustan las paredes blancas. Dije, ¿me lo estás diciendo en serio? Pues lo lleva fatal conmigo. Pero bueno, eso es una anécdota graciosa, con lo cual eso significa que realmente la que tiene el problema soy yo, porque yo soy la que compro. Entonces a veces compramos cosas juntos, pero vamos, sobre todo soy yo la que compra. Seguimos avanzando. Te voy a interrumpir antes de avanzar, porque me acabo de acordar de un consejo que me dio Elisa. Como a veces mi marido y yo no coincidimos necesariamente en los criterios para la compra, me dio un consejo Elisa que ha resultado ser muy bueno, de pensar en hacer tu propia colección de forma separada y las cosas que a cada uno de nosotros nos gustan, y luego pensar en la colección conjunta. Eso, claro, multiplica esos honorarios, es una gran idea, pero desde el punto de vista de lo que tú haces y lo que tú compartes, permite tener tu propio espacio, siempre que no odies realmente lo que va a comprar en su cosa privada o viceversa, pero tienes un elemento, digamos, de espacio propio en la pareja
y de espacio compartido, que a mí me ha parecido, la verdad, pues que te agradezco mucho ese consejo. No, y además es que luego lo disfrutáis un montón. Tenemos a Íñigo ahí en el público, que luego si quiere puede decir alguna palabra. Ya que tiene, está citado. Tiene sus momentos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, que queremos también para que luego comentéis con nosotros. El hilo conductor. Cecilia, ¿qué es el hilo conductor? Otra vez Elisa ha jugado un papel muy importante en el hilo conductor. Yo no pensaba tener ningún hilo conductor más que lo que me gusta, pero lo que me gusta no estaba concretado en nada particular. Y este año en Burdeos pues descubrí que tengo un hilo conductor y ha sido Elisa la que me lo ha hecho ver. En general, cuando hacemos estas actividades conjuntas, mi marido es el que compra y yo la que pone los límites. No, eso es muy caro, eso no puede ser, no tengo sitio en las paredes, ¿verdad? Entonces soy la pesada que limita, soy la de las restricciones de la compra. Y esta vez, como que hubo un algo en floreció, la obra, Cecilia floreció. No voy a decir que fibrilé, porque tampoco es tanto, pero quiero decir, pues realmente sí me tocó mucho. El conjunto de la obra del artista, cada vez que aprendí algo más, realmente decía, o sea, había muchas cosas que tenía puntos de conexión con cuestiones que emocionalmente eran relevantes para mí. Así que por primera vez era yo la que quería comprar y mi marido el que estaba ahí mirando, no necesariamente porque no es de momento restricción, pero digamos que no es que se invirtieran del todo los papeles, pero sí desde el punto de vista de esta emoción tan intensa y que realmente sí quería comprar. Y de todas las cosas en las que yo me iba parando, y Elisa me conoce desde hace mucho tiempo, o sea que también me ha visto en otras muchas ocasiones de mis discusiones con mi marido, de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que nos gusta conjuntamente, y de repente me dijo, Cecilia, tu hilo conductor es la literatura. Y la verdad es que yo no había parado en ello, y me empezó a listar, digamos, una multitud, digamos, de ocasiones y de obras que han acabado, algunas de ellas en mi casa, de por qué realmente ese hilo conductor, y es verdad, siempre ha habido un hilo conductor, no significa que todas las obras respondan a ese link con la literatura, pero voy a decir que un porcentaje muy elevado lo es. Así que estoy muy contenta de haber descubierto mi hilo conductor. Creo que mi marido tiene varios hilos conductores, esa es mi teoría, pero como ya le he citado mucho, supongo que tomará la palabra en algún momento para rebatir cualquier cosa que no sea correcta de mis apreciaciones. Sí, bueno, o sea, yo creo que el hilo conductor, efectivamente, o sea, cuando decides empezar a comprar piezas o obras o cuadros, no tienes un hilo conductor, o sea, tú compras un poco lo que te gusta, es decir, es ese experto o el asesor un poco el que te va diciendo, el que te va orientando y la colección, para que la colección tenga un sentido, ¿no? Es cierto que yo de repente he comprado cosas y Elisa me ha dicho, ese no es tu hilo conductor, pero podemos abrir uno diferente. No es necesario, es decir, yo eso lo tengo ahí como si quieres al margen de la colección, pero no voy a tener, o sea, porque yo no tengo una colección, primero que no, o sea, no tengo tantas paredes además, y por ahora me gusta verlo todo. Entonces, sí es cierto que tiene sentido, porque lo que no tiene sentido es que coloques una pieza de arte contemporáneo al lado de una Inmaculada de Murillo, es decir, eso no tiene sentido. No solamente desde un punto de vista estético, es que simplemente la colección no casa, ¿no? Y después al final que tú, el hilo conductor te lo va marcando la vida, es decir, te lo va marcando las ferias, las compras, el gusto y un poco el asesor que te va orientando sobre qué artistas están un poco en esa línea, ¿no? Yo no sabría decirte, o sea, Cecilia dice, mi hilo conductor es la literatura. Yo no sé si Elisa es capaz, que conoce mi colección un poco, de decirme cuál es el hilo conductor, pero más o menos, pues oye, o sea, no voy un poco a arreón, pero sí es cierto que todo tiene, o sea, más o menos las obras sí que tienen un sentido, que básicamente, como dice mi cuñado, son manchas que no las entiende nadie, bueno, no las entenderás tú. pero básicamente eso es un poco la idea, y sí que tiene, o sea, sí que tiene que tener un sentido una colección, pero si no es muy complicado que todo cuadre, ¿no? Lo del hilo conductor viene un poco, también es un poco por defecto, o sea, nosotros, como os he dicho, llevamos 20 años dedicándonos a la asesoría de arte y el origen fundamental es que asesoramos a empresas, a colecciones corporativas desde hace mucho tiempo. Entonces, las colecciones corporativas e institucionales normalmente se articulan en torno a unos hilos que son absolutamente, o sea, para mí cada colección es única.
porque cada colección responde al interés de cada persona. La que tiene José Luis es diferente a la de Cecilia, y seguro que los que estamos aquí, cada uno tiene su línea, ¿no? Entonces eso hace que las colecciones sean especiales, porque cada colección responde al interés de cada uno. Y en el caso de institucional y corporativo es muy importante también, porque le da un valor de conjunto agregado, que yo creo que es interesante y hace que se pueda dialogar entre todos ellos. Entonces, bueno, pues que no queréis hilo conductor, no pasa nada, ¿eh? Estos son, como digo, son trucos que hemos hablado entre nosotros y que vamos definiendo. Sí. No, pero por ejemplo, si se busca a lo mejor un valor económico o de revalorización, digamos, de una colección, vale más, digamos, un conjunto, digamos, que tenga un cierto sentido que no piezas sueltas. O sea, es básicamente, o sea, en ese sentido tu pregunta, ¿no? Que un poco como tal, pues, oye, una colección que tenga un sentido es más valiosa que, o sea, conjuntamente, si en un futuro hubiese que venderla, que los cuadros por separado. Eso es un poco de... No hace falta venderla, o simplemente que vamos a dejar un legado a nuestros hijos. Legado, sí, o sea, me refiero, sí. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Y ese sería el punto 6. El miedo a equivocarse, ¿no? Que todos los compradores hemos pasado por ese momento de, oye, ¿y si me equivoco con esta compra? Porque claro, el dinero que estamos dedicándole no son 100 euritos muchas veces, son cantidades importantes, ¿no? ¿Qué piensas, Cecilia, sobre nos equivocamos, no nos equivocamos? ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a esa situación, ¿no? De tomar la decisión? Creo que en la vida en general tenemos que aprender que la equivocación forma parte de todos los procesos, y este pues no va a ser, obviamente, y no es una excepción. El importe de dinero es muy relevante para que tú te sientas muy frustrado con la equivocación. Quiero decir que aceptas o crees que tienes un margen mayor que te das a ti, o al menos que me doy yo a mí misma mayor, cuanto menor es el importe. Es decir, me importa menos equivocarme cuando la inversión no es tan relevante. Cuando la inversión para mí representa un capital relevante, entonces trato de asegurar que sea algo que definitivamente responde a que emocionalmente eso me está diciendo mucho, porque entonces pienso que no me voy a equivocar, en el sentido que es algo que voy a seguir disfrutando. A lo mejor me equivocaré en la cuenta del banco, es posible. Esa equivocación estoy dispuesta a asumirla, en su caso, si es que lo puedo pagar, pero decir, a lo mejor no tenía que haber desembolsado ese dinero si realmente es algo que a mí me llena mucho, y que cada vez que lo veo en mi salón o en el pasillo donde lo haya podido poner, pues que significa algo importante, o que significa algo, en este caso para la pareja, importante. Por todo lo que rodeo, porque muchas veces la parte emocional no es solo el cuadro o la escultura o la pieza de arte, es el proceso también que te recuerda, porque la obra, a veces te acuerdas pues de esos momentos fantásticos de que lo compré en Burdeos y lo compré con José Luis, y eso le da para mí un valor también adicional a aquello. Entonces a lo mejor me equivoco de que queda fatal en esta habitación. Sí, eso me ha pasado. Queda fatal en esta habitación y me da mucho coraje envolverlo y dejarlo en una guardilla, en un, digamos, storage place. Eso me reconcome, y tengo de esos ejemplos también, y me reconcome. Pero bueno, trato de visualizar también cuando compro la obra dónde va a ir en mi casa o en la casa de los alumnos, o sea, dónde va a estar, porque lo que sí yo me siento mal es que vaya a estar con papel de burbuja en algún lado. Eso ya yo no me siento, o sea, sí pienso que me he equivocado, pero en algo que me va a frustrar de verdad. Bueno, yo creo que el error o equivocación, creo que tiene dos caras. Una es la equivocación económica y otra cosa es la equivocación artística o criterio artístico, ¿no? Yo creo que el error, como casi todo en la vida, o sea, forma parte del proceso. Es decir, es imposible que todas las obras que compra un coleccionista al año siguiente o en un plazo, digamos, matemáticamente de X años, oye, se hayan revalorizado. O sea, hay artistas que los compras y pueden desaparecer al cabo del tiempo. Y por tanto, oye, pues hiciste una mala inversión desde un punto de vista económico, pero como dice Cecilia, si el cuadro te gusta, oye, fenomenal, pues está en tu casa. O sea, si no vas a venderlo, al final es una pérdida. Bueno, como se dice en negocios, o sea, es una pérdida cuando se materializa. Si no la materializas, no lo pierdes, ¿vale? Con lo cual, pero sí es cierto que todo, pues, como dice Cecilia, cuando vas a comprar una pieza, si es un importe relevante, pues te tientas la ropa, ¿no? Porque no, desgraciadamente, o sea, gastarse un dinero en algo que pues a lo mejor después te dicen, oye, pues esto no vale nada, o esta obra, o esos precios se han desplomado porque el artista, digamos, de repente ha empezado a sacar obras como churro, pues
pues evidentemente duele, ¿no? Para eso yo creo que precisamente acudimos un poco a los expertos y que nos digan un poco, oye, si eso está en línea o está completamente fuera de precio. Yo hay un artista que sigo desde hace muchísimo tiempo y que todavía no lo puedo comprar, y que Elisa hace 2 años le dije, oye, y me dijo, ese precio algo ha pasado. Y lo estuvimos viendo y efectivamente, después volvió a su cauce, pero en ese momento estaba totalmente fuera de mercado. Bueno, pues eso es un poco lo que tratamos de ver. Pero yo creo que el error forma parte del proceso, y creo que todo el mundo que ha comprado, o sea, que está en este mundo, se ha equivocado una y más de una vez. Yo tengo un íntimo amigo que tiene una colección impresionante, y el otro día me decía que su ratio de acierto es bastante bajo, es decir, que tiene muchos cuadros que no valen nada, y los tiene y colecciona hace 30 años, tiene una colección espectacular. Bueno, pues oye, pero forma parte del proceso, y él está encantado con sus obras, por lo cual, feliz, ¿no? Que es un poco lo que se busca con este mundo, ¿no? Yo creo que sobre todo no hay que tener miedo de equivocarse, y al final hay que dejarse llevar un poco por el instinto, ¿no? Porque en el fondo todos sabemos un poco lo que queremos, y si nos equivocamos, pues no pasa nada, Y ya por último, y esto parece que es un eslogan, ¿no? Recurrir a expertos, que para eso estamos. José Luis. Bueno, yo es que para mí es esencial, es decir, yo... el experto, aparte de que te da una cierta seguridad en la inversión, si lo quieres considerar como una inversión, pero te ayuda un poco a introducirte en este mundo. Es un mundo, bueno, en mi caso, y yo creo que en el caso de Cecilia, que venimos de mundos parecidos, que es el mundo jurídico, no tiene nada que ver con nuestro mundo, nada que ver. Es decir, es como otro planeta. Entonces, o coges a alguien que te vaya guiando, o te puedes pegar unas tortas importantes, es decir, no solamente con inversiones, sino con ferias a lo mejor que no valen nada, o con galerías que a lo mejor no son lo que te venden. Es decir, que yo creo que el valor del asesor, yo creo que en este mundo, o para el que está apartado del mundo del arte, y yo pertenezco al mundo jurídico y por tanto totalmente distinto, para mí es esencial. O sea, yo sin Elisa no voy a ningún sitio, básicamente, ¿no? Yo voy a tomar prestada esta frase porque es exactamente lo mismo. Por los motivos que José Luis ha mencionado. Elisa es la que no solo te ayuda a introducirte en ese mundo, pero también hace algo muy importante, que es negociar los precios, que eso bueno, yo no sé hacerlo, y menos en el mundo del arte. Todavía en un mercadillo no se me da muy bien, ni os cuento lo que es en una galería. Es que no sé ni por dónde empezar, no sé lo que es razonable, lo que no. Antes hablaba José Luis o Elisa, de cuando hablas del precio, no solamente el precio de la obra, a veces también, depende de dónde lo compres, es el shipping cost también, que eso a veces es que ni piensas que eso cuesta dinero. Oye, pues sí, cuesta, o que viene sin enmarcar, o que te lo quieres enmarcar de una forma determinada porque en tu casa donde lo vayas a poner quieres que sea de una determinada forma, y eso va sumando en la obra. Y luego si lo compras fuera, no sabes qué impuestos aplican. Entonces es todo como un unknown, o sea, muchas series de cuestiones que realmente no dominas nada, y que tener un asesor te da una tranquilidad bárbara, y que sabes que lo que está haciendo, o sea, que lo va a hacer bien, que no va a haber nadie mejor que ella que lo vaya a hacer, y que cuando ya va a estar y llega a tu casa, incluso a veces te lo montan, que eso ya me parece mágico. O sea, porque mi marido es muy manitas, pero hay algunas obras que pesan un montón y que necesitas a gente que sepa hacerlo, porque si no te cargas tu pared, que eso nos ha pasado, y no es que sea una obra muy grande, pero pesa un montón. Una de ellas, y bueno, pues ¿a quién llamas para saber que va a venir? No el manitas, no, alguien que maneja obra de arte. Cuando hemos tenido mudanzas a distintos países para otra casa, ¿cómo se hace una mudanza de obras de arte? ¿Cómo tratan en general los muebles en las mudanzas? Pues a patadas. Pues obviamente no quieres que eso pase con una obra. ¿Quién va a asesorarte para encontrar al transportista de la obra de arte? No es un transportista cualquiera, es alguien que hace esto. He tenido la suerte de heredar unas obras de mi familia que estaban muy estropeadas por el tiempo, estropeadas por la humedad. ¿A quién he llamado para restaurar esos cuadros? Pues Elisa. O sea, para mí el valor del asesor es que es en todo el proceso. Los seguros de obras. No solo de la compra de arte, sino del proceso también de abrirte otros horizontes de obras que no conoces, de artistas que no conoces, y la verdad es que yo he disfrutado
más y nunca creo que me hubiera metido ni que hubiera seguido disfrutando de este mundo si Elisa no hubiera estado ahí. No, es que cuando te metes aquí, pues, digo, al final, por ejemplo, cosas que no sabes, o sea, cuando compras una obra te tienen que dar un certificado firmado por el artista, no firmado por la galería, ese tipo de cosas. O sea, si no tienes una persona que te lo dice, no lo sabes. Seguros, los seguros del hogar no cubren las obras de arte, por ejemplo, están expresamente excluidos. Entonces tienes que tener, depende un poco de la obra de arte que tengas, o determinadas obras que son a lo mejor más valiosas o que te gustan más, tienes que tener un seguro específico. ¿Qué aseguradora hay? O sea, pues no, son aseguradoras específicas con productos específicos de arte, ¿no? Es decir, que todo eso, toda esa información, claro, tienes que estar en ese mundo, y yo creo que ahí, a mí desde luego, yo, como digo, y repito la frase, yo sin Elisa no voy a ningún sitio. Y luego, no les he pagado, os lo juro, ¿eh? Y luego ya la última, si hay una obra que realmente te gusta muchísimo, se te ve el plumero enseguida. Entonces, tener una persona intermediaria que habla con la galería en relación con el precio es obviamente mucho más fácil, porque tú ya estás dispuesta a pagar lo que te pidan, porque hasta cierto punto dentro de tus límites, porque realmente te gusta mucho. Entonces, el tener a la persona intermediaria que está negociando por ti, el que sea un precio que tenga sentido en relación con el contexto, obviamente si tú no estás delante, eso se hace muchísimo mejor. Totalmente. Bueno, lo dicho, creo que es el momento de que habléis vosotros, ¿qué os parece? Sí, yo quería hacer una pregunta, que bueno, esta es la última parte que habéis tocado. El papel del asesor, claro, el asesor a veces hacéis que esa obra luzca en una casa, en una pared, y otras veces, si ahí os ausentáis, pues una obra que la ves en una galería y es preciosa, o te gusta mucho, o te apasiona, llegas a tu casa y si la pared está pintada de este color... te va a poner el micrófono. Y si está pintada de un color que no es adecuado, o vas a una tienda para que te lo embarquen y te lo hacen mal, se cargan la obra. Sí. Pero para eso nosotros hacemos mucho desde la plataforma, pedimos las imágenes del espacio y hacemos montajes virtuales. Para que te hagas una idea. O sea, sobre todo, por ejemplo, ayer una persona desde Valencia compró una obra sin verla que estaba en Madrid. Entonces le hicimos toda la representación para que viese, aparte de mandarle vídeos de cómo era la obra, porque al final venir a Madrid o llevar la obra era como muy complicado. Entonces ese proceso de compra, sobre todo para la tranquilidad de la persona que la está haciendo, nosotros lo facilitamos. Y luego aparte que en la página web, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema del 3D, sí, porque ayuda visualmente, porque yo puedo entender una obra en una imagen en la pantalla, pero a lo mejor tú no. Entonces trabajamos mucho la parte del 3D, porque el 3D ayuda mucho a entender las obras en el espacio. Y sobre todo, para al final la quieres vivir en tu casa, entonces eso es importante. Pues eso está muy bien, porque yo he visto como obras, a lo mejor en una exposición, parecían ideales y luego las han llevado a marcar a un sitio, las han puesto en la pared, ya no me gusta tanto, ¿sabes? Si es por un mal asesoramiento o ausencia del mismo, si es que enhorabuena. Si queréis también podéis hablar de vuestra experiencia, estamos aquí entre amigos. Correcto. Nosotros, digamos, aquí nos hemos desnudado ante vosotros, ¿no? Os hemos contado todo lo que nos pasa por la cabeza. O si no, tenemos a Íñigo por ahí detrás, que se ha mencionado mucho a Íñigo, al marido de Cecilia, pues si quiere comentar algo. Íñigo también podría estar aquí, ¿eh? Espera un segundito, Íñigo, que el micrófono... ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que a lo mejor me repito, seguramente me voy a repetir porque en los 7 trucos lo habéis explicado todo muy bien el proceso, ¿no? La verdad es que, en primer lugar, confirmar que nos hemos divertido mucho comprando arte y esperamos seguir divirtiéndonos mucho comprando más arte. Pero sí, yo sobre todo insistir en el tema del asesor, porque en mi experiencia personal era un mundo que era muy lejano al mío y que lo veía un poco inaccesible, y que gracias a Elisa descubrí que desde pequeñas obras y con autores a lo mejor menos conocidos, pues uno puede empezar
a coleccionar arte y sino también con obra múltiple. O sea, hay determinadas formas en las que no todo es tan exclusivo ni te tienes que gastar necesariamente tanto dinero e igualmente disfrutarlo, ¿no? Con lo cual el acceso a ese mundo y sobre todo en Arco con First Collectors, las primeras ocasiones hace muchos años que empezamos con Elisa, pues fue un descubrimiento para nosotros y es una cosa que comparto evidentemente con Cecilia, ¿no? O sea, esa es la parte que más me destacaría, junto con el hecho de que el asesor también te da la tranquilidad del comprador inexperto, que te puedes guiar por la estética y el impulso de la compra porque te gusta, pero la otra parte del yin y yang, ¿no?, te dice que bueno, pues que por lo menos no estés tirando el dinero, ¿no?, que al final es una cantidad importante y no quieres necesariamente que eso se vaya a revalorizar, pero que por lo menos tampoco valga cero, y ahí la consulta con un experto pues siempre te da tranquilidad de bueno, pues que estás tomando una decisión bastante razonable con la información de mercado que pueda haber en ese momento y que el experto te puede confirmar, ¿no? Con lo cual, esas son un poco las cuestiones que quería mencionar. No sé si María quieres añadir alguna cosita. Bueno, para nosotros es muy importante una de las cosas una de las ayudas que nos presta Elisa es que pues le explicamos un poco. Ella sabe cuáles son nuestros gustos, somos amigos, nos conoce, y cada X tiempo pues nos pasa un dossier que nos da terror, porque siempre en ese dossier hay muchas obras que nos gustan, y entonces pues tenemos que hacer el proceso pues de seleccionar un poco pues esas obras que nos gustan dentro del presupuesto que tenemos, pero que en definitiva lo que te ayuda un poco es primero a pensar en el presupuesto, que es una cosa muy importante, cuánto te quieres gastar, independientemente de lo que luego te vayas a gastar, pero es muy importante pues tener un presupuesto. En segundo lugar, dentro de ese presupuesto, por supuesto, son obras que te tienen que gustar porque convives con ellas, te sientas cada día en el salón, en el sofá de tu casa y las ves enfrente, con lo cual si no te gusta es una auténtica pesadilla. Y en tercer lugar, pues es muy importante también el tema de que es una inversión. Es cierto que no es una inversión cuya rentabilidad es clara, pero cuando inviertes, pues lógicamente, tanto si la vas a dejar a tus hijos, sobrinos, como si la vas a regalar a una tercera persona o como si la tienes en tu patrimonio, pues siempre te gusta que aquello en lo que te gastas el dinero, pues si puedes recuperar algo en el futuro, pues mucho mejor. Y en eso, pues a nosotros Elisa nos da toda esa visión en conjunto. Aparte de que nos ha generado pues eso, una afición que podemos compartir con nuestros amigos, simplemente el hecho de ir de galerías, o es un plan distinto que es muy ajeno a nuestro mundo profesional o al mundo al que nos dedicamos, y que nos permite pues compartir aficiones comunes. Sí. No. Quería preguntar, porque para mí una de las principales... Sí, claro. Que para mí una de las principales barreras pues es el desconocimiento, ¿no? O sea, a la hora de invertir, ¿no? O sea, esto es como pues cuando vas al taller a que arreglen mi coche y me dicen un precio, o sea, quiero decir, es puro desconocimiento, ¿no? Y del valor de lo que te están haciendo y que es desconocimiento total, ¿no? Y luego además yo creo que es mucho más fácil a lo mejor encontrar talleres por ahí que asesores de arte, o sea, estamos poco familiarizados, ¿no? En general, entonces cuesta mucho, ¿no? Y en el tema del precio, ¿no? Porque está clarísimo que tienes que comprar algo que te guste. Yo creo que el tema de la inversión emocional creo que es un valor clave, ¿no? O sea, hoy que todos buscamos experiencias, buscamos, ¿no?, algo que nos llene en el momento, ¿no? Pero sí que me gustaría, aparte de educar el ojo cuando hablabais de eso, o sea, educar también en el valor. O sea, tú vas a desde pequeños hemos ido al mercado a comprar. Tema del valor, claro, también. Pero que ahora mismo yo voy a una galería, exacto, yo por ejemplo cuando voy a una galería o vas a Arco o a cualquier feria de estas, me pones un cuadro y, o sea, mi horquilla de decir si vale 20.000 o 200.000, o sea, no tengo ni idea, ¿sabes? Aquí decir, lo siento, mi ignorancia, ¿no? Entonces, claro, no sé si la horquilla hay forma de educarla para que cada vez sea un poco menos garrafal, o sea, la distancia de lo que estoy mirando, o poder valorarlo de otra manera, aparte de conocer los artistas. Y luego, claro, los precios no son como una joyería, que tú vas
Hay unas precios, o sea, estamos más acostumbrados a ver precios en una joyería, igual que la fruta en el mercado, ¿no? ¿Cómo hacemos también, o qué consejos daríais también para ir ganando poco a poco educación en ese valor importe, o coger unos artistas, seguirlos? Yo tampoco sé cuánto vale que uno hayas puesto en el MoMA, o, ¿sabes? No tengo, o sea, o una litografía, o qué material, no sé, ¿eh? O sea, ¿hay algún tip aparte de ver precios publicados, que parece que es difícil, o preguntar en galerías precios? ¿O qué tips daríais para educarte un poco en lo que te gusta, o si identificas cosas que te gustan, en decir, bueno, voy acertando en que ya el precio que, no sé, o sea, en cómo puedo valorar, ¿no?, esas piezas? Anclaría en lo que hemos hablado antes de educar el ojo. Educar el ojo, al menos en mi experiencia, no es solamente la parte estética, que eventualmente se educa también, pero que forma parte también de un proceso que tú has tenido incluso antes de entrar aquí. O sea, tú tienes un sentido del gusto y de la estética que obviamente progresa y evoluciona por muchos motivos, pero tú ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. O sea, hay algo que ya se ha educado antes y puede ser un proceso que no termina. Pero en la parte de educar el ojo, para mí es más esa parte donde yo no he ganado ese conocimiento completo, pero ahora mi horquilla de adivinar que eso debería estar en un rango de los 8.000 o en un rango de los 500, eso ahora sí lo tengo. Pero eso lo tengo porque con Elisa, como no voy sin ella a ningún lado, pues eso me ayuda enormemente. Y lo que decía José Luis antes, yo pregunto. O sea, cuando me deja suelta a Elisa en una galería, pues yo voy y ya pregunto. Y entonces cuando el precio me parece como que no es lo que yo hubiera esperado, le digo, ¿pero cómo puede ser? Entonces, claro, te empiezan ellos también, los galeristas, a explicar, y entonces empiezas a entender un poco más la relación o los elementos que han hecho que ese artista eventualmente tenga ese precio. Y está casi siempre vinculado con la capacidad que ha tenido ese artista de tener reconocimiento con los agentes externos. O sea, que esté en museos que pintan algo, eso ya le da ya una dimensión que te das cuenta inmediatamente de cómo cambia el precio. Y luego, de verdad, lo de la edad, o sea, es que hay un artista que me gusta mucho y cuando están a punto de morirse, como ya no van a producir más obras, de repente la obra se revaloriza enormemente. Y eso es algo que yo de verdad no pensaba que valía tanto la obra de la gente a punto de dejarnos. O sea, yo creo que, mira, en mi opinión, o sea, en arte el precio, primero, o sea, nadie se puede comprar un cuadro de 3x3 por 500 euros. O sea, para eso te compras un póster, ¿vale? O sea, básicamente es así, funciona así. O sea, sí es cierto que en arte, o sea, cuadros muy grandes valen mucho dinero, o sea, eso es así. O sea, y da igual que el artista sea menos conocido, o sea, a lo mejor, digo, para artistas muy conocidos, cuadros muy grandes ya sí que son inalcanzables, pero por ejemplo, ese tema es importante. Entonces, mi opinión, o sea, yo lo que hice, primero... Sí, el tamaño importa, es verdad. Sí, efectivamente, esa es una frase que yo no quería decir, pero la dice Elisa, porque Elisa dice en sus conferencias, o sea, yo se la he escuchado, pero bueno, va. El tamaño importa en el arte, sí. O sea, tú tienes que tener, primero, oye, me quiero gastar X y quiero comprar un cuadro porque quiero ponerlo en el salón de casa o en la habitación X. Y ahí es cuando empiezas a buscar. Entonces, tú dices, oye, ¿qué artista, o sea, por qué este artista vale 5 y este artista vale 10? Tú dices, oye, en museos, pues ahí, pues evidentemente, o sea, pues si está en el Reina Sofía, pues hombre, mejor que esté en el Reina Sofía que no en el museo de X, ¿sabes?, del pueblo o del país X, ¿no? Colecciones, pues si están en las grandes colecciones, que eso al final es mucho, tienes que echarle tiempo en internet, o sea, ahí bichear y saber, o sea, porque te dicen coleccionista no sé quién, pues evidentemente yo tampoco tengo una idea de todos los coleccionistas, pero te metes y pues, coleccionistas que tienen cuadros, que van prestando cuadros a museos, pues son colecciones importantes. Pues todo el mundo conoce la colección de Thyssen, ¿no? Y pues si tú encuentras un artista, como por ejemplo nosotros encontramos que lo había comprado Carmen Thyssen, no sé cuánto, y pues te da una referencia de que, bueno, la señora ojo para el arte tiene. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese pues, sí que es un síntoma, ¿no? Pero al final, mi opinión es, primero, hay que perder el miedo a decir no sé de este tema y dejarse guiar, o sea, y si te quieren tratar como un paguito, pues fenomenal, pues entonces en vez de esa galería lo compraré en otra, porque nadie sabe de todo. Entonces yo creo que hay que perder ese miedo y esa vergüenza, es que me van a decir que no sé, o sea, nosotros tenemos una amiga en unas ferias de arco, pues es que es muy graciosa la anécdota, o sea, compramos unos cuadros que era una litografía
muy bonitas, además un artista muy cotizado y no sé cuánto. Por supuesto compramos unas litografías porque el cuadro era inalcanzable, eran azules. Yo compré una, esta amiga nuestra compró 2 y le dijo al galerista si las tenía en verde, porque su cocina estaba en verde y las quería. Claro, el galerista la miró con cara de otro, ¿sabes? ¿Pero qué me estás contando? Claro, pero bueno, pues Elisa nos dijo que esas preguntas no había que hacerlas. Claro, pero oye, pues, ¿por qué no? O sea, nosotros hemos comprado esculturas y una de las cosas que hemos preguntado es, oye, ¿esto cómo se cuelga? Porque esto lo tengo yo que tener en mi casa. Si es un sistema hipercomplejo, pues necesito que vengáis a ponerla. Pues ese tipo de preguntas, pues yo creo que hay que perder la vergüenza. Y si le sienta mal, oye, pues es que es un negocio también. O sea, yo solo quiero decir una cosa. Una de las razones por que nosotros abrimos la plataforma Red Collectors en el 2017 fue porque buscábamos que mucha gente nos pedía asesoría y nosotros al final pues no llegamos a todo. Y buscamos que la plataforma sea un sistema para que la gente pueda llegar al arte, pueda acceder a las galerías de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, que puedas comunicarte con las galerías, que puedas acceder a las obras, que puedas ver precios, que puedas navegar desde tu móvil y que puedas acceder a la información. Entonces, justamente lo que buscamos con la plataforma es eso, dar un acceso mucho más democrático a cualquier persona que le pueda interesar. Y tenías una pregunta, y si os parece, dejamos aquí porque tenemos unas copitas fuera que nos están esperando. Lo siento los del Zoom que no pueden tomar la copa con nosotros, la próxima vez tenéis que venir aquí. Nos vamos a ir a tomarnos una copita fuera y luego si queréis nos vamos a dar una vuelta por galerías, porque hoy es la noche de las galerías, entonces la idea es irnos después a dar una vuelta por galerías. Primero que nada, muchas gracias. Ha sido muy agradecida vuestra. Yo más que trucos lo llamaría experiencias, ¿no? Y en muy buena medida, pues comparto casi todo lo que habéis dicho, ¿no? Yo que también provengo del mundo jurídico, me he recordado tu anécdota a propósito de que el artista que muere pues se revaloriza, que era como nos enseñaban en economía política la curva de la oferta y la demanda. Pues claro, en ese supuesto ya solo hay demanda, no hay oferta, con lo cual se convierte en una especie de recta infinita, ¿no? Efectivamente, también habéis hablado del tamaño. El tamaño importa, es relevante, pero a veces es inexplicable. Habría también algo que meditar sobre esto, ¿no? Tenéis una extraordinaria experiencia de pareja los dos, por lo que veo, construyendo vuestras colecciones, pero dejadme que diga que los divorcios son terribles y que esto pasa, y que yo empecé a coleccionar en el año 92 y mi mujer y yo nos divorciamos en el año 2009 y la colección se partió y el hilo conductor pues quedó muy devaluado. Y como no quiero extender, sí quiero hacerte una pregunta, Elisa. Bueno, yo nunca he pagado lo que me han pedido por una obra, o sea, he superado el prejuicio de Cecilia y lo negocio todo. Me gustaría que de alguna manera nos facilitaras alguna pauta en lo que es tu expertise a propósito de cómo afrontas una negociación con un galerista para cerrar un cuadro, para cerrar el precio de un cuadro, sobre un precio de partida, siendo que ya sospecho que la fenomenología será infinita. Pues es que depende de tantas cosas y de tanta casuística. O sea, hay un tema de las famosas listas de espera. O sea, hay artistas que tienen listas de espera. Ahí vamos, ni se te ocurra. Porque además es que para poder acceder a ese tipo de obras, como coleccionista tienes que tener incluso un currículum como coleccionista. Luego, pues depende también de quién sea la galería, de quién sea el comprador que quiera comprar, del interés necesidad que tenga en ese momento el galerista por vender. O sea, yo creo que hay tantas casuísticas que es complicado. Pero bueno, yo creo que más allá de que se negocie o no se negocie, yo creo que lo que es importante es que te lleves una cosa que te guste, ¿no? Bueno, eso por descontado. Oye, pues si os parece nos vamos a tomar una copita, ¿no? Aquí fuera, según salimos, a la izquierda. Así que muchísimas gracias a todos por venir, por escucharnos.